La comunicación como un arma para la revuelta. Muy buenos días, nos encontramos aquí en la Vía Orgánica desde el colectivo audiovisual Ramundo Gleiser y Radio Comunitaria La Revuelta. Estamos con Daniel Ruiz, preso político, que hoy se encuentra en libertad transitoria. Daniel Ruiz, recordemos, trabajador petrolero, que fue detenido en las jornadas del 18 de diciembre contra la reforma laboral. Luego de 9 meses que sucedió el hecho, fue detenido en Comodoro de Rivadavia. Sí, bueno, saludar a todos, agradecer un poco el espacio y también venir acá hasta Mar del Plata personalmente a darle mi apoyo a las luchas que están acá, pero sobre todo agradecer todo lo que han hecho por la campaña y sobre todo por seguir luchando por las reivindicaciones de los trabajadores y los sectores populares. Por ahí para revisar un poco tu historia, ¿no? De tu vida, tu trabajo. ¿Cómo comenzás a trabajar como petrolero allí en Comodoro de Rivadavia y cómo te empezás a organizar ahí con tus compañeros? Sí, básicamente yo soy de Comodoro Rivadavia, que es en la cuenca del Golfo San Jorge, entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. Es una cuenca netamente petrolera, donde el recurso donde más puestos de trabajo ha generado desde que se fundó la ciudad ha sido el petróleo. Y bueno, mi padre fue soldador de ductos en los yacimientos y bueno, es una tradición de ser trabajadores dentro de los yacimientos. Yo como fue una ciudad golpeada por la crisis en el año 98 con la baja del barril y un montón de desocupados, se inició un proceso de pelea y entre ellos como trabajador desocupado y piquetero peleamos por el trabajo genuino y fuimos ocupando las plantas petroleras tanto en Comodoro Rivadavia como en Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y fuimos generando 1.800 puestos de trabajo en la región y entre esos puestos de trabajo pude ingresar yo primero a trabajar en los yacimientos en remediación ambiental y con el tiempo pedir ingresar en los equipos de perforación y de torres petroleras que a partir del 2006 soy parte de ese sector que produce la extracción petrolera. Bien, ¿y cómo te empezás a organizar? Vos después empezás a militar también, por ahí un poquito de ese proceso, ¿cómo se va dando? Sí, básicamente desde que estaba en el movimiento de trabajadores ocupados, en la coordinadora, hubo una necesidad primero de organizarse colectivamente para saciar un poco el hambre que había en la ciudad, pero también que no solamente no alcanza solamente la herramienta sectorial o sindical en ese momento, pero sí una necesidad de ir profundizando los planteos más de fondo en nuestra región y sobre todo en el país. Entonces ahí tuvimos una necesidad de ir construyendo alguna alternativa política y bueno, ahí donde básicamente decidí ingresar a las organizaciones revolucionarias en el sentido de un planteo general, porque en mi ciudad el recurso natural está en manos de las multinacionales extranjeras, entonces para poderla sacar de ahí y para discutir un nuevo tipo de sociedad y los recursos al servicio de los trabajadores y el pueblo se necesitan cambios radicales y cambios profundos. Entonces en ese sentido no alcanza solamente con una herramienta sindical o sectorial, sino avanzar en una herramienta más política y bueno, en ese sentido me organicé y nos organizamos con esa concepción y también tratando de formar compañeros porque la pelea es contra una multinacional y un Estado al servicio de eso y eso está todas las instituciones para garantizar la explotación y la opresión. Entonces nos vimos obligados a dar un avance político porque hoy ese es justamente que los trabajadores al no tener una herramienta política hacen que vivamos siendo sometidos y no avancemos hacia adelante. Muy bien, vos nombraste dos palabras claves, el Estado y las multinacionales. Mi pregunta iba en ese sentido, por ahí, que nos cuentes cómo es el negociado que llevan adelante, ¿no? Las multinacionales, cuáles son los capitales extranjeros que se encuentran, la mayoría ¿no? de los capitales extranjeros que se encuentran ahí, y el negociado que llevan adelante entre las empresas y el Estado, y quiénes ganan y quiénes pierden. Sí, básicamente una tendencia de los últimos 30 o 40 años en todo el mundo, donde las multinacionales con casa matriz en los países imperialistas fueron ocupando y ganando espacio en diferentes países y llevándolo cada vez a una colonización. Entonces Argentina no fue ajeno de eso, la dictadura militar tuvo que ver mucho con la penetración de las empresas multinacionales y ese proceso fue avanzando. Hoy por hoy, para tener una idea, el 80% de las empresas en el petróleo y en la cuenca del Golfo San Jorge son de origen multinacional
y las operadoras son las que son de origen multinacional, independientemente que hubo un proceso con YPF de recuperación y solamente manejan el 30% de los yacimientos. Eso significa que el 70% de los yacimientos están en manos extranjeras y esa situación hace que el Estado argentino no puede condicionar a las multinacionales, que son a escala mundial, han generado guerras, son presiones. El barril del petróleo no se discute en Argentina, el valor del litro de nafta no se discute en Argentina. Entonces son situaciones que exceden a nuestro país, justamente tiene que ver con la soberanía que necesitamos recuperar. Y en ese sentido las multinacionales fueron extorsionando de diferente tipo al Estado, o sea, desde subsidio, desde que se le entregue beneficios para la explotación, que quieren que se cambie el convenio colectivo, que extorsionan a las empresas regionales, que van atacando a cada economía regional, y eso fue lo que va generando una brecha cada vez más grande entre los miles de millones de dólares que se sacan las operadoras, como Pan American Energy, que en Chubut gana 4.000 millones de dólares anuales, y lo que nos pasa a nosotros como ciudad, y a las empresas, las pocas empresas que quedaron, porque las extorsionan diariamente. Bien, ahí, bueno, ¿cómo afecta directamente, no solamente a los trabajadores petroleros, sino también a toda la ciudadanía, a todo el pueblo en general? Sí, desde el punto de vista, para darnos una idea, las operadoras petroleras, que son todas multinacionales, han exigido y extorsionado, producto de que si no se le da una garantía para poder tener invertir, para que ellos estén tranquilos, para que puedan hacer un plan de inversión acorde y rentabilidad, han exigido y han obligado a concesiones a 40 años. O sea, ellos pelearon una concesión de un yacimiento por 40 años y a la vez tienen un montón de contratistas, muchos de esos son multinacionales y otras son empresas regionales, y a las contratistas le hacen contratos por 2 años. O sea, la operadora tiene para poder invertir 40 años la concesión del recurso, y a las contratistas le hacen convenio de cada 2 años y cada 2 años lo rediscute, y cuando se rediscute siempre perdemos los trabajadores porque hacen UTE, hacen función de empresas, ya las condiciones son menos. Entonces toda esa situación de hostigamiento general hacia el trabajador por un lado, y otro lado por el tema de nuestro pueblo. Nosotros hasta el día de hoy no tenemos un acueducto como la gente. Para la industria petrolera, yo soy trabajador petrolero y sé que nunca se paró una perforación por falta de agua potable para preparar el lodo de perforación. Sin embargo, en nuestra ciudad cada 2 días se corta el agua, en el verano es cada vez más, hay semanas que hay 4 o 5 días de corte de agua. No tenemos hasta el día de hoy un hospital de alta complejidad, sabiendo que hay un montón de accidentes graves en la industria petrolera, porque trabajamos con material pesado en la intemperie, y hasta el día de hoy, más de 100 años que se descubrió el petróleo y se explota el petróleo, no hay hospital, ni siquiera una clínica privada de alta complejidad, y eso ha generado un montón de situaciones, o sea, no solamente para el trabajador petrolero, sino para los propios vecinos de nuestras localidades, que para una enfermedad oncológica ni siquiera las muestras se llevan a los laboratorios más cercanos, que son Bahía Blanca. Entonces un análisis de esa situación, llevar hasta Bahía Blanca el ida y vuelta, el tiempo que se pierde en enfermedades tan graves, el tiempo ese que se pierde es grave, y después hay que conseguir un avión sanitaria para poder trasladarlos a Buenos Aires, donde están los principales centros de atención, y eso ha generado una serie de vecinos que hayan fallecido, y muchas veces que somos consecuencia nosotros de la contaminación que genera hay pueblos como Caique, Las Heras, que la contaminación es muy grave, y en Comodoro Rivadavia también, y bueno, todas esas enfermedades que provoca la propia contaminación no se pueden resolver pronto y adecuadamente por justamente eso, o sea, la avaricia de las multinacionales. La comunicación como un arma para la revuelta.